Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Iri Lorena Sánchez de Rato y estoy en compañía de... Lorena Viler Gutiérrez. Estamos aquí para presentarles e informarles las fuentes Las fuentes de las obligaciones según el obligaciones Código Civil. colombianas. Ujú. Están conformadas por 5, entonces mi compañera va a exponer algunos artículos y la clasificación de alguna de ellas y el resto las pongo yo. Ujú. Las explico Según yo. el artículo 1494 nos dice que las obligaciones nacen ya de voluntades de las dos o más personas en un concurso de contratos o convenciones, ya sea de una parte voluntaria de una de la otra persona, también nace de una herencia, un legado, de algo que viene, también nacen los cuasicontratos, que es a consecuencia de un hecho inferido, injuria o daño a otra persona, que es donde nacen ahí los delitos. Según los delitos se disponen según lo que diga la ley en el caso que corresponda. También nos hablan del artículo 2302, que nos hablan de las disposiciones de tratar sin convención, donde nace una ley o nace un hecho. La ley nace de un hecho, puede ser de un delito o puede ser de un cuasi delito, de ahí es donde nace la ley y donde queda a disposición de la ley ese caso. También vengo a explicarles sobre la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Ellas se clasifican por 5, que es los contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos y ley. De los contratos nos dicen, según el artículo 1495 del Código Civil, que es un acto, que es un contrato, es un acto por el cual una persona se obliga con la otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. De los contratos nace el cuasidelito. El cuasidelito es un acto unilateral lícito que produce efectos jurídicos unilaterales y bilaterales. Unilaterales quiere decir de que es aquel contrato que genera obligaciones solo para una de las dos personas en el contrato, como por ejemplo es el contrato de donación, que una persona se obliga una persona da, pero a cambio no va a recibir nada. Ese es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los cuasi delitos unilaterales. Y en los cuasi delitos bilaterales es aquel contrato que genera obligaciones con mutuas partes o mutuos contratantes. En este caso un ejemplo sería el contrato de compra y venta, de que una parte, que es el vendedor, se obliga a dar el vehículo en este caso, y otra parte que es el comprador, que se obliga a recibir y pues dar un dinero por ese bien. Mi compañera les va a explicar entonces lo que es el delito, cuasi delito y ley. Bueno, el delito corresponde a un hecho ilícito cumplido con la intención de dañar a la otra persona, digamos con la mentalidad de dañarle como su parte personal, no sé, o algún bien hacia esa persona. A consecuencia de ese daño o perjuicio, surge para el autor como la indemnización, está obligado a indemnizar a la otra persona económicamente. Entonces, digamos, un delito puede ser, un ejemplo, un secuestro, cuando otra persona, por ejemplo, no sé, le echa el ácido a su pareja sentimental o cualquier tipo de persona, está en la obligación, aparte de indemnizar a esa persona económicamente. Ese es el delito. El cuasi delito es cuando la persona está como en la capacidad de, de hacer un daño hacia otra persona, como la intención en forma involuntaria del daño o perjuicio causado por el hecho culposo. Surge para el autor la misma obligación de reparar. La culpa puede ser civil o penal. No sé, un ejemplo puede ser una negligencia médica. Para la ley lo podemos en muchos casos sin necesidad de un hecho previo que sirva la fuente próxima a la obligación. La ley instituye o establece como, no sé, un ejemplo, la obligación de los papás que no quieren, digamos, como invertir en la parte alimenticia. Entonces la ley los cubre las mamás o los hijos
para que estén obligados los padres a darles la alimentación. Otro ejemplo también puede ser que una misma persona, una sola persona, no puede votar en una misma elección para alcalde, para gobernador, no puede votar 2 veces, simplemente es un voto por cada persona. Entonces aquí, no sé, estamos explicando los cinco temas, sus características, sus ejemplos de cada uno, como para que nos puedan entender. También ahí hablamos la parte que yo les hablé de contrato, ahí también hablamos en unas partes muy importantes sobre lo de los contratos laborales, que ahí también entrarían a jugar la parte del empleado, que es dar, y pues del empleador, la parte del empleado que es dar, y la parte del empleador pues también que es a ese beneficio corresponderle el empleado con su salario. Eso es uno también de los contratos, de las clases de contratos que uno encuentra, que son los laborales, que también pues entran a ser como un ejemplo de los que uno ve en estas fuentes de las obligaciones del derecho, que pues en muchos casos no teníamos como muy claro cómo era el funcionamiento ni la clasificación en la cual estaban los contratos. Entonces ahí sería como bilateral, porque sería una de las dos partes que tendrían una obligación. También hablamos de los delitos, como hablaba mi compañera. Los delitos son muy importantes porque en este caso de Colombia se han presentado muchos delitos del secuestro, extorsiones, todo eso, los robos también son delitos. En el caso de la negligencia médica es muy importante porque pues en la vida real se nos ha presentado muchos casos que eso es un cuasi delito, pues a pesar de que no lo hagan con intención, pero por la voluntad de este caso pues se comete un cuasi delito, que es prácticamente lo que ahorita está generando la ley, según todos los casos que se presenten. También nos enseñan mucho esta parte de derecho, que son cosas que en realidad no lo sabíamos. No teníamos mucho conocimiento, sí. Que se nos aplican en nuestra vida cotidiana, pues en realidad no lo teníamos como muy bien claro. Entonces este video lo hacemos con el fin de pues tener conocimiento acerca de este tema, y es una actividad que el profesor de Derecho, Luis Alejandro Serna, nos fundamentó para que pudiéramos tener pues ese acercamiento hacia ese tema. Se trató como de los 5 temas, explicar, o sea, pues abarca muchas cosas, ¿no? Pero se trató de explicar como lo principal, como el ejemplo, como para que las personas nos puedan entender, como el ejemplo fundamental, como el ejemplo principal. Hay muchas clases de ejemplo, miles de clases de ejemplo para cada tema. De los 5 que estamos explicando, hay muchos ejemplos, pero tratamos de abarcar como los principales, como para que las personas nos entiendan bien en la vida cotidiana, como decía mi compañera, que no se nos presenta. Entonces tratamos como de seleccionar esos temas y presentarlos acá en el video. Muchas gracias por habernos permitido estar en este video, y a ustedes les quedaría este conocimiento para que les ayude en su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias también, profesor. Bueno, hasta luego, buenas noches.